Bueno, tengan todos muy buenas noches. Es un honor nuevamente para la Asociación Salvadoreña de Emergencias contar con la presencia del doctor Daniel Riedelman. El doctor Riedelman es sobre todo un gran amigo de la Asociación Salvadoreña de Emergencias. Él es especialista en medicina de emergencias del Detroit Medical Center. Es subdirector de emergencias del Hospital Universitario Harper Hutzel. Es fundador y director asistente de Medicina de Emergencia Internacional, profesor clínico asistente de la Universidad de Wayne State, además fellow del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, ACEP, y es co-creador de la Residencia de Emergencias en Guatemala. Así que él amablemente nos va a compartir esta charla académica que es sobre la intoxicación por acetaminofén. Así que los micrófonos son tuyos, Daniel. Muchas Gracias. gracias. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Quiero también de una vez oficialmente aplicar para ser miembro honorario de ASAE. Todo eso me falta, ¿verdad? Como Carlos sabe, aunque yo crecí y estudié en Guatemala, yo soy salvadoreño también por mi lado paterno y tengo mi DUI. Entonces es para mí un gusto también pues colaborar con Carlos y con la Asociación Salvadoreña de Medicina de Emergencia para avanzar en los cuidados de emergencia en El Salvador. Gracias por invitarme de nuevo a esta serie de conferencias. Hoy vamos a hablar de intoxicación por acetaminofén. Como nuestras buenas charlas de emergencia, mi objetivo hoy es darles todo lo que necesitan para poder evaluar y tratar estas intoxicaciones sin darles información de más que los pueda aburrir. Entonces vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo. No tengo ningún conflicto de interés en relación a esta charla. Y cuando yo estaba preparando esta charla, lo primero que hice fue buscar en Google, ¿verdad? Intoxicación por Tylenol. Para los que no saben, el Tylenol es aquí en Estados Unidos el nombre de marca para el acetaminofén. Y pues sí me encontré con una serie de casos muy interesantes. En 1982, en el área de Chicago, una niña de 12 años padece una gripe, se toma una tableta de Tylenol que su mamá le compra y unas horas más tarde fallece. Ese mismo día y en esa misma zona geográfica, un empleado postal de 27 años muere repentinamente e inesperadamente. Y inicialmente, pues, se le considera que la causa de muerte es un infarto. Cuando el hermano de este trabajador postal se entera de su muerte, pues se va a su casa con su esposa. Él tenía 25 años y la esposa tenía 19 años. Obviamente por todo el estrés de tener una muerte en la familia, pues ellos padecen de una cefalea y encuentran un bote de Tylenol de acetaminofén en la casa del hermano y ambos toman acetaminofén. Pues el hermano de 25 años fallece ese mismo día y la esposa de 19 años fallece al día siguiente. Y así similarmente ocurren 3 otras muertes en una zona geográfica bastante limitada que ocurren a lo largo de una semana. Se determina de que la causa de muerte de estos pacientes, de hecho, era que alguien había adulterado las botellas de acetaminofén con cianuro potásico. Entonces, al enterarse de esto, la casa farmacéutica Johnson & Johnson inicia una campaña masiva y recolecta todos los frascos de Tylenol que habían en el mercado. 31 millones de frascos son retirados a un costo para esa compañía en ese entonces de $100 millones, lo cual sería equivalente ahora a 266 millones de dólares actuales. Y aunque nunca se logró determinar quién fue el asesino, sí hubieron algunos casos que fueron similares, aunque no fue la misma persona. Pues esto desencadena
de que al año siguiente, en 1983, el Congreso de Estados Unidos pasa una ley conocida como la Ley Tylenol y vuelve un crimen federal adulterar o manipular medicamentos. Y unos años más tarde, en el 89, pasa una ley en la cual todo medicamento que se vende sin necesidad de receta, o sea, en farmacias o supermercados, debe contener, debe ser a prueba de adulteración. Y por eso es de que ahora si uno va a una farmacia y compra un Tylenol o medicamentos que no requieren receta, van a tener un sello, el cual hay que abrir antes de tomarlo. Pero regresemos entonces a la intoxicación de acetaminofén. La intoxicación por acetaminofén es algo que muchos de nosotros emergenciólogos vamos a tener que ver más de alguna vez en nuestra carrera y hay varias razones para esto. Por un lado es que el acetaminofén es uno de los medicamentos, uno de los analgésicos más utilizados. Es extremadamente accesible y se consigue en farmacias, en tiendas, en gasolineras. Y por lo tanto, es una de las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes. Otro problema es de que hay más de 200 nombres de marca para el acetaminofén en el mundo. Tal vez las más famosas son Tylenol y Panadol. Y por otro lado, también muchas casas farmacéuticas combinan el acetaminofén con otros ingredientes activos. Por ejemplo, el Norco, que está combinado con hidrocodona. A veces lo combinan con cafeína para remedios de cefalea, etc. Otro problema del Tylenol es de que tiene un bajo índice terapéutico. El índice terapéutico es el radio entre la cantidad de medicamento que hay que tomar para llegar a un nivel terapéutico comparado con el nivel tóxico. Y para el acetaminofén, como vamos a ver más adelante, este índice terapéutico es bastante bajo. Entonces, no hay que tomar mucho más que una dosis terapéutica para intoxicarse. Pues todo esto entonces se traduce en que el acetaminofén o la intoxicación por acetaminofén es la causa más común de falla hepática aguda en Estados Unidos. En el Reino Unido es la razón más común de trasplante hepático. Otro problema para el emergenciólogo es de que la primera fase o a veces incluso la segunda fase de intoxicación por acetaminofén son asintomáticas o pueden producir síntomas que son muy leves o que son muy genéricos y que no apuntan necesariamente a una intoxicación por acetaminofén, a menos que el emergenciólogo o el clínico que esté evaluando al paciente tenga un alto índice de sospecha. El otro problema es de que hay intoxicaciones por acetaminofén agudas y crónicas, y eso también presenta algunas diferencias y retos, tanto para la evaluación como para el manejo. Entonces hablemos un poco de cosas básicas del acetaminofén, también conocido como paracetamol o APAP. Aunque el mecanismo de acción no es 100% conocido, se cree que es una inhibición de las prostaglandinas y pirógenos endógenos. La historia es muy interesante y es uno de los primeros medicamentos que se utilizan para tratar el dolor. A finales del siglo XIX, en 1893, se empieza a utilizar. En el 47 ya es común su uso médico para tratar dolor y fiebre. En el 60 ya es aprobado como medicamento sin receta en Estados Unidos. Y unos años más tarde, en el 66, es el primer caso reportado de una intoxicación por acetaminofén. En el 74 se empieza a utilizar la N-acetilcisteína y se empieza a investigar como posible tratamiento o antídoto para el acetaminofén. Y luego en el 85, la N-acetilcisteína oral es aprobada por la FDA. Esta es la entidad que regula los medicamentos en Estados Unidos y se aprueba finalmente como tratamiento para la intoxicación por acetaminofén. Y luego en el 2004, casi 20 años más tarde, la N-acetilcisteína intravenosa es aprobada también para el tratamiento de intoxicación por acetaminofén. Y esto es algo que a muchos de nosotros no nos emociona mucho, pero es la bioquímica y la farmacéutica de los medicamentos. Esto es extremadamente importante y también nos ayuda a entender cómo ocurre la intoxicación por acetaminofén y también cómo actúa entonces, la N-acetilcisteína. Entonces aquí en el centro de la pantalla tenemos el acetaminofén. En condiciones normales, el acetaminofén es excretado renalmente
luego de su conversión por la UDP glucoronosiltransferasa, que es en la mayoría del acetaminofén, se pasa por esa vía. Luego, una minoría del acetaminofén es también convertido por la fenolsulfotransferasa, y una muy pequeña minoría, generalmente entre 5 a 15% del acetaminofén, es convertido por el citocromo P450 en NAPQI. El NAPQI, este es el metabolito tóxico del acetaminofén. El NAPQI es hepatotóxico, pero afortunadamente, por un lado, no es una gran parte del acetaminofén que se transforma en esta vía, y por otro lado también tenemos al glutatión, que convierte el NAPQI en mercapto de acetaminofén, y luego este ya es excretado por vía renal. Y el problema en un caso de intoxicación es de que cuando los niveles de acetaminofén son extremadamente altos, pues saturan a la UDP glucoronosiltransferasa, saturan a fenolsulfotransferasa y dejan al citocromo P450 libre para convertir una proporción más alta del acetaminofén. Esto acumula el NAPQI y el glutatión intrahepático se agota. Al agotarse el glutatión, entonces se empieza a acumular el NAPQI, el cual es hepatotóxico. Desde un punto de vista clínico, estos son algunos de los números que debemos siempre recordar. Para niños, la dosis tóxica son 150 a 200 miligramos por kilogramo. Eso sería aproximadamente 10 veces más que una dosis única de acetaminofén, pero recordemos que muchas veces los niños requieren más de una dosis de acetaminofén. En adultos, la dosis tóxica es considerada arriba de 8 o a 10 gramos en un día, o si el paciente toma 2 días consecutivos de acetaminofén, serían 6 gramos al día por estos 2 días. Y es por esto que el límite diario recomendado por la FDA en Estados Unidos son 3 gramos de acetaminofén. Esto se puede dividir en varias dosis, y lo que se recomienda es que la dosis máxima única de acetaminofén, que sea 1 gramo o menos. Hay presentaciones de 325 miligramos, hay presentaciones de 500 miligramos y de 650 miligramos. Por otro lado, a lo que se empieza a considerar una dosis letal es de 10 gramos para arriba. El acetaminofén también es absorbido bastante rápido. La absorción máxima ocurre 2 a 4 horas post-ingesta. Y es interesante también de que en Estados Unidos, que es donde encontré datos, la mitad de los casos que son vistos en la emergencia de intoxicación por acetaminofén son intencionales, pacientes que tal vez están intentando suicidarse, y 50% son accidentales. Y aquí regresemos a lo que les había mencionado antes. Hay muchos nombres de marca, pero también hay muchos medicamentos que son combinación. Entonces, no es raro escuchar pacientes que llegan intoxicados por acetaminofén, no porque estén tratando de quitarse la vida, sino porque tal vez les duele la rodilla y están tienen en la casa, tienen acetaminofén genérico, pero también tienen Tylenol y tienen Panadol y tienen Norco, y no saben de que todos esos medicamentos contienen el mismo ingrediente activo que sería el acetaminofén. Conozcamos también desde el punto de vista clínico que existen 4 fases que son consecutivas. Estas son los periodos típicos. La primera fase es el primer día. Esto se llama la fase de incubación. Esta fase muchas veces va a ser asintomática. Cuando existen síntomas, son síntomas muy genéricos que no son específicos para la intoxicación de acetaminofén. Y estos pueden incluir, digamos, anorexia o vómitos o diaforesis. La única excepción sería en casos de intoxicación masiva. Aquí se consideran 32 gramos o más una intoxicación masiva. En estos casos, el paciente puede saltarse todas estas fases y pasar directamente a una fase de acidosis láctica muy severa, alteración de la conciencia, hepatotoxicidad y muerte. La segunda fase ocurre empezando el segundo día. Esta es la fase latente. Aquí, esta fase también puede ser asintomática, o si el paciente se presenta con síntomas leves en la primera fase, estos síntomas de hecho pueden resolverse y el paciente se siente mejor. Entonces no hay que sentirse asegurado por eso.
A veces hay síntomas y esos pueden incluir el dolor del cuadrante superior derecho en el abdomen, elevación de enzimas hepáticas o nefrotoxicidad. Si la intoxicación por acetaminofén no se trata y es suficientemente severa, entonces pasamos luego de 3 días a la fase 3. Esta es la fase de hepatotoxicidad. Aquí ya se empiezan a ver cambios y síntomas de hepatotoxicidad y esto puede incluir entonces también fallo hepático y si es suficientemente severa la intoxicación, puede haber muerte también. Los pacientes que no mueren y sobreviven a esta fase, más o menos 4 días de intoxicación. Luego de 4 días hasta 2 semanas es la fase de resolución en la cual los pacientes van a recuperarse. Entonces, cuando nos llega un paciente con posible intoxicación por acetaminofén, muchas veces si llegan las primeras 2 fases es muy difícil. Muchas veces es extremadamente importante obtener información. A veces el paciente nos dice lo que estuvo tomando y cuánto. Muchas veces la familia también nos puede dar información. A veces se encuentran frascos de acetaminofén vacíos al lado del paciente cuando son intentos de suicidio. O también muchas veces el personal prehospitalario puede ser de mucha ayuda. Las preguntas principales que debemos tratar de contestar, aunque no siempre es posible, es ¿cuánto acetaminofén tomó el paciente? ¿Cuántas veces estuvo tomando? ¿Cuándo exactamente fueron los tiempos de ingesta? ¿Y por cuánto tiempo ha estado tomando acetaminofén el paciente? Recordemos que hay ingesta aguda e ingesta crónica. Debemos también considerar si hay historia de alcoholismo crónico, malnutrición o enfermedad hepática, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones de hepatotoxicidad por el acetaminofén, incluso con niveles que no serían tóxicos para pacientes normales o sanos. Luego debemos obtener exámenes de laboratorio. Esto incluye una química, glucosa y lactato. También debemos obtener pruebas hepáticas. Esto va a incluir las transaminasas, la bilirrubina, el INR y el amoníaco. Y debemos tomar niveles de acetaminofén, pero preferiblemente 4 horas post-ingesta. ¿Y por qué nos esperamos 4 horas post-ingesta para obtener los niveles de acetaminofén? Porque la decisión sobre si debemos tratar a este paciente o no está basada en el normograma de Rumack-Matthews. Este normograma es algo que debemos estudiar a fondo. Tenemos, por un lado, los niveles séricos de acetaminofén y, por otro lado, el tiempo post-ingesta. Entonces, aquí podemos ver 4 líneas, son las 4 líneas principales. Aquí entonces vamos, luego de 4 horas, vamos a trazar el nivel de acetaminofén del paciente y cuántas horas post-ingesta está. Las líneas estas que se presentan aquí entonces son, la primera, la roja, es una intoxicación masiva. Ese paciente debe ser tratado inmediatamente. La segunda línea es la línea previa de tratamiento en el Reino Unido. Entonces, si el paciente estaba sobre esta línea o arriba de esta línea, estos pacientes se trataban. La línea americana es un poco más baja, son 150 microgramos por mililitro a las 4 horas, o si es más de eso, entonces se trata. Y más recientemente el Reino Unido revisó sus niveles de tratamiento y movieron la línea incluso más conservadora que Estados Unidos. Y esto es posiblemente porque el antídoto, el tratamiento, la N-acetilcisteína es una intervención tan segura y con tan pocos efectos adversos que es mejor darla cuando no es necesario que no darla cuando sí sea necesario. Ahora, el problema de este normograma de Rumack-Matthews es que tiene muchas limitaciones y por eso no debe ser necesariamente la Biblia que determina cuándo se debe tratar y cuándo no. Y entre varios problemas que tiene, por un lado, son limitaciones también de obtener la anamnesis con el paciente. Muchos de esos pacientes pueden llegar alterados o no nos dicen exactamente lo que tomaron. Muchas ingestiones son múltiples o crónicas y entonces no se pueden trazar en este normograma. Pacientes que tienen alcoholismo crónico también posiblemente deberían de tener una línea más baja para determinar el tratamiento, o pacientes que tienen malnutrición. Hay demasiados medicamentos también que alteran este normograma. Les menciono algunos: la isoniazida, la rifampina, fenobarbital, fenoteína, carbamazepina, el trimetoprim sulfametoxazol y la acidobudina, entre otros. Por otro lado, también existen actualmente preparaciones de acetaminofén que son de liberación extendida y entonces eso también
invalidan los niveles que aplicamos al normograma. Pacientes que tienen gastroparesis pueden tener una absorción retrasada del acetaminofén y eso también invalidaría el normograma. Y como ven aquí también el normograma solo llega a 24 horas. Entonces cuando nos llega un paciente que tomó acetaminofén más de 24 horas antes de ser evaluados, no podemos aplicarles el normograma. Y por otro lado también hay laboratorios que reportan sus resultados con valores distintos y eso puede también confundir a los médicos si reportan en lugar de microgramas por mililitro, reportan decigramos por litro o reportan miligramos por centilitro. Entonces, eso puede también conducir a que el clínico que está tratando de aplicar el normograma se confunda. Hablemos ahora del tratamiento. El tratamiento es la N-acetilcisteína. Es extremadamente eficaz y eso es algo muy, muy bueno. Los riesgos son insignificantes y por lo tanto entonces ahora se recomienda de que si un paciente llega en ingestas que son más de 8 horas luego de la evaluación, que se trate al paciente empíricamente, incluso antes de obtener niveles de acetaminofén o antes de medir las pruebas hepáticas. La prueba hepática aquí que debemos tomar en cuenta es la ALT. Entonces, lo que recomiendan es que si un paciente llega más de 8 horas luego de la ingesta, que se empiece la N-acetilcisteína en lo que se obtiene un nivel de acetaminofén y de ALT. Si el nivel de acetaminofén está normal y el ALT está normal, podemos entonces detener la N-acetilcisteína ya que no fue necesario, sabiendo de que básicamente no expusimos al paciente a ningún riesgo con ese tratamiento. También otra posibilidad es si el nivel de acetaminofén es menos de 10 y el ALT está menos de 10, o sea, perdón, si el nivel de acetaminofén es más de 10, pero el ALT está menos de 10 sin factores de riesgo, entonces no hay necesidad de continuar el NAC. Y de nuevo, cuando hay duda es mejor iniciar el tratamiento. Hay dos presentaciones para la N-acetilcisteína, la oral, que fue aprobada en el 85. Este es un tratamiento de 72 horas. Es muy conocido porque huele a huevo podrido y por esto produce vómitos hasta en 1/3 de los pacientes. Obviamente el paciente al vomitar entonces ya no retiene el NAC y por lo tanto ya no puede ser tratado. Y esto también conlleva a que los pacientes no solo vomitan el tratamiento, sino que ya no quieren seguir tomándolo. Es un tratamiento muy extenso. Imagínense ustedes 3 días tomando NAC que huele a huevo podrido y da náuseas, a veces vómitos, tomando esto cada 4 horas. Es muy difícil. La dosis son 140 miligramos por kilogramo inicialmente y luego cada 4 horas entonces toman estos 70 miligramos por kilogramo. Más recientemente, en el 2004, fue aprobada la presentación intravenosa de la N-acetilcisteína. Ese tratamiento, pues ya que el paciente no lo debe ingerir, no huele a huevo podrido, el tratamiento también es más corto, son 24 horas y tiene menos efectos adversos. Entonces, aunque la presentación, aunque el tratamiento en sí del NAC de intravenoso es más caro que el oral, hay estudios que demuestran de que el costo total de la hospitalización y por ende del tratamiento son más bajos porque la hospitalización es más corta, los resultados son mejores y las complicaciones son menos. Entonces, sí es más cara, pero al mismo tiempo es más costo efectiva. La dosis intravenosa es un poquito diferente. Aquí lo que vamos a hacer es de que la primera dosis son 150 miligramos por kilogramo y lo damos en 60 minutos. Luego de completar esta infusión de 60 minutos, vamos a empezar una infusión en 4 horas de 50 miligramos por kilogramo. Luego de completar esto, o sea, en la hora 5, vamos a iniciar una infusión de 100 miligramos por kilogramo que vamos a dar en 16 horas. Y esto lo vamos a continuar hasta que el paciente ya se recupere y se resuelva su falla hepática. Vamos a seguir sus transaminasas o el paciente muera. Pero generalmente 24 horas son suficientes. En casos de sobredosis masiva, que como les contaba previamente son más de 32 gramos, vamos a aumentar la tercera dosis, podemos dar 150 o incluso 200 miligramos de kilogramo. Aquí lo que recomendamos es de que ya se involucre un toxicólogo para dar esta recomendación. El principal riesgo con la N-acetilcisteína es una reacción anafilactoide. Desde el punto de vista clínico, esta reacción se va a presentar de la misma manera que una anafilaxis.
Entonces el paciente puede presentar urticaria, puede presentar sibilancias, puede presentar tal vez edema de la vía aérea y pruritos. Y no solo se presenta igual, sino lo tratamos igual que una anafilaxis. Entonces, con antihistamínicos, preferiblemente una difenhidramina o Benadryl, vamos a dar esteroides, vamos a detener la infusión y también en casos muy, muy severos podemos administrar epinefrina, ya sea intramuscular o intravenosa. Ahora, la principal diferencia entre una reacción anafilactoide y una verdadera anafilaxis es que la reacción anafilactoide no es una alergia y por lo tanto media vez el paciente sea tratado y la reacción sea estabilizada, podemos resumir la infusión de N-acetilcisteína. También sepamos que la N-acetilcisteína es muy segura, como les contaba, muy pocos efectos adversos y es eficaz también en el embarazo. Para ilustrar lo efectiva o lo eficaz que es la N-acetilcisteína en el tratamiento de intoxicación por acetaminofén, hubo un estudio, una serie de casos en la cual evaluaron 6.500 pacientes intoxicados con acetaminofén tratados con N-acetilcisteína. Ninguno de estos pacientes falleció. Entonces, siempre y cuando se inicie la N-acetilcisteína a tiempo, es un tratamiento extremadamente efectivo. Otros tratamientos coadyuvantes que debemos también considerar cuando el paciente se presenta con una ingesta muy, muy aguda, menos de 3 horas o muy, muy elevada, más de 32 gramos, o tal vez en casos de gastroparesis, debemos considerar el carbón activado. Entonces esto lo que hace es de que se acopla al acetaminofén y previene su absorción. Y en casos muy, muy severos, consideremos también hemodiálisis. Las indicaciones más comunes para hemodiálisis en intoxicación por acetaminofén son encefalopatía, acidosis metabólica, un lactato elevado o niveles de Tylenol extremadamente elevados, más de 900 microgramos por mililitro. Esa es una decisión que debe ser tomada tanto por el toxicólogo como por el nefrólogo. Y por último, si nada de esto funciona y el paciente evoluciona a una falla hepática letal o total, existen criterios del King College para el trasplante hepático. Eso tampoco es algo que el emergenciólogo típicamente toma la decisión. Generalmente va a ser el intensivista, el toxicólogo o el hepatólogo que van a decidir esto. Pero sepamos de que existen, sepamos de que son estos cuatro criterios que están aquí: un pH arterial menos de 7.3, un INR más de 6.5, una creatinina de más de 3.4 o una encefalopatía hepática grado 3 o 4. Y para resumir un poco, es algo complicado, yo sé que es algo complicado. No debemos necesariamente memorizar los niveles y cuándo tratar y todo, pero debemos saber cuando se nos presenta un paciente en la emergencia con una condición así, sepamos de que existen muchos recursos en línea que debemos consultar en tiempo real cuando se presenta un paciente así, porque debemos tratarlo de la mejor manera y como hemos visto en estos casos, el tiempo puede hacer una gran diferencia. Entonces, este es un algoritmo que a mí me gusta mucho. Este lo encuentran ustedes en MCRIT. Es un algoritmo bastante, pues, se mira complicado, pero si uno lo empieza a analizar, tiene mucho sentido. Pacientes, empezar por considerar una intoxicación por acetaminofén. Cuando el paciente se sabe que lleva más de 8 horas desde su ingesta, entonces, como les decía previamente, empecemos la acetilcisteína, ya sea oral o intravenosa, y luego vamos a ver si lo podemos detener. Si la intoxicación es de menos de 8 horas, entonces ahí sí nos da tiempo de chequear un nivel de acetaminofén y un ALT. Y luego vamos a determinar si el paciente requiere entonces la acetilcisteína o no. Si los niveles son negativos, entonces este paciente no va a requerir tratamiento y podemos darle egreso. O si el paciente está intoxicado y presenta niveles arriba de la línea del normograma, entonces ahí sí vamos a iniciar la acetilcisteína. Y entonces resumamos lo bueno de la intoxicación por acetaminofén. Pues lo mejor de todo es el NAC. La N-acetilcisteína es un medicamento muy eficaz, muy seguro,
bastante bien tolerado y relativamente barato comparado con otros antídotos que utilizamos en la emergencia para intoxicaciones de otros tipos. Por otro lado, también el acetaminofén, a pesar de que es una intoxicación común, cuando uno toma en cuenta la cantidad de gente y la frecuencia con la que la gente toma el acetaminofén, el acetaminofén es un medicamento bastante seguro y con una ventana terapéutica relativamente amplia. Y entonces esto conlleva a que el número de muertes por intoxicación de acetaminofén es bastante bajo. Lo malo de la intoxicación por acetaminofén es de que es una de las intoxicaciones más comunes. Es algo que se mira con frecuencia en la emergencia. La mayoría de nosotros que laboramos en departamentos de emergencia vamos a ver más de un caso. Y entonces es algo que el médico emergenciólogo debe conocer bien para saber cómo tratar, aunque no es algo que se mira todos los días. Y como les decía previamente, también es una causa común de falla hepática aguda y razón para trasplante renal. Por otro lado, también lo malo de esta intoxicación es de que la decisión sobre el tratamiento, la decisión que el emergenciólogo debe hacer sobre si debe tratar con NAC o no, no es tan simple y es multifactorial. Y lo feo de la intoxicación por acetaminofén es el olor a huevo podrido del NAC. Así que les agradezco mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Daniel. Nuevamente, muy clarito el tema. Abro al público las preguntas, ya sea vía chat o levantando la mano para poder abrir el micrófono y así puedan hacer la pregunta a nuestro invitado. Aquí Jocelyn Cabrera menciona, muy interesante, buenas noches doctor, muy interesante tema. Tengo duda con respecto a la clínica de la intoxicación. En la fase latente, aparte de la nefrotoxicidad, ¿qué otros hallazgos clínicos se pueden encontrar? Pues como el nombre lo indica, la fase latente es una fase donde si es que hubieron síntomas en la primera fase, la mayoría de esos síntomas van a resolver. El paciente todavía no presenta ni síntomas muy marcados o específicos para la intoxicación, ni hallazgos al examen físico muy específicos, ya que todavía no entra en la fase hepatotóxica. Por definición, media vez ya el paciente llega con signos de hepatotoxicidad, ya estaría en la tercera fase. Y esto es lo que vuelve un reto verdaderamente muchas veces diagnosticar estos casos. Y debemos mantener un alto índice de sospecha. Muchas veces tenemos suerte porque alguien nos dice que el paciente llega por intoxicación por acetaminofén, pero también sepamos de que a veces cuando el paciente nos dice que ha estado tomando mucha medicina para el dolor, es muy importante entonces en esos casos averiguar exactamente qué está tomando y qué marcas y cuánto y qué dosis, porque muchas veces van a estar tomando acetaminofén en distintas presentaciones sin saberlo. Sí. Daniel, y en el caso de tu experiencia profesional, ¿has tenido muchos pacientes que llegan con intoxicación? Me imagino que, como mencionabas, es algo complicado en el sentido de que no llegan con la intoxicación única por acetaminofén. Sí, sí, es algo que hemos visto bastante en nuestras emergencias. Afortunadamente, el NAC funciona muy bien. También tenemos acceso a un departamento de patología en uno de los hospitales de esta ciudad, que es el Hospital Henry Ford, donde hacen trasplante hepático también. Entonces, tener acceso a estos recursos ayuda mucho, pero también saber de que el NAC es un tratamiento muy efectivo y aunque, como les mencionaba, aunque suena de que es caro, es costo efectivo porque previene una hospitalización prolongada y previene complicaciones y muerte de pacientes de manera muy efectiva. Ok, acá hay otra pregunta, Daniel. Nos pregunta Pimentel Castillo. Buenas noches, doctor. Excelente presentación. Una consulta. ¿Debo dar carbón activado si no llega al cuarto de urgencias dentro de las 3 primeras horas post ingesta?
En tu diapositiva lo mencionabas. Sí, los toxicólogos, si ustedes leen las guías de toxicología, les encanta usar la palabra considérese, ¿verdad? en muchos aspectos terapéuticos dice considere no sé qué, y considere no sé cuánto, y considere no sé cuánto. Y este es uno de esos casos en los que si el paciente se presenta en las primeras 3 horas post-ingestión, entonces las guías recomiendan considerar el carbón activado. Y entonces eso deja en manos de uno. ¿Y por qué hacen eso? Porque no hay mucha evidencia ni a favor ni en contra. Entonces, les queda a su propio criterio clínico. Hay factores, por ejemplo, si el paciente está vomitando, probablemente no sea una buena idea dar carbón activado, ya que si el paciente vomita y aspira, no queremos tener ese carbón activado en los alveolos, ¿verdad? Así que, pero sí, el criterio sería si el paciente llega a menos de 3 horas o si ustedes tienen alguna razón por la cual darlo después de 3 horas. Los ejemplos más clásicos son pacientes que tienen gastroparesis o que tienen defectos de absorción o que son sobredosis masivas, o cuando el paciente toma presentaciones de acetaminofén que son de absorción retrasada. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Jocelyn Cabrera que dice, ante un paciente inconsciente, ¿cómo diferenciar este tipo de intoxicación? ¿O existe algún hallazgo que pueda orientarme a que pueda ser por acetaminofén? Es muy, muy difícil. Ahora, el paciente que, si es una intoxicación por acetaminofén que produce alteración del estado de conciencia, va a ser algo o muy severo o ya en una tercera fase, o va a haber una coingesta de algo más. Sí. Entonces, lo que yo recomiendo es que pacientes que llegan con intoxicación, si no es, perdón, por alteración del estado de conciencia, si la causa no es muy, muy clara, esos pacientes de rutina deberían de estar obteniendo un nivel de acetaminofén, entre otras cosas de la evaluación toxicológica, por ejemplo, una orina, drogas en orina, un nivel de alcohol, un nivel de antidepresivos tricíclicos, niveles de amonia, podemos también determinar las transaminasas, etc. Entonces, estos pacientes que han con la alteración del estado mental sin una causa clara, debemos hacer un panel toxicológico completo, el cual incluye el nivel de acetaminofén. Hay otra pregunta acá de Stuart Rosenzweig, supongo que se pronunciará así, si no es así, perdón, Stuart. Dice en inglés, gracias Dani, gran revisión de la toxicidad por Tylenol o Tylenol. ¿Qué tan disponible es la N-acetilcisteína y el trasplante hepático en El Salvador y en otros países de América Latina? Voy a responder en el caso de El Salvador, tenemos acceso al N-acetilcisteína tanto en su forma, en el formato oral como en el formato intravenoso. Trasplante hepático todavía estamos avanzando, ya hay una ley, según tengo entendido, y vamos a esperar que el programa de trasplante en todos los niveles pues empiece a corto plazo. Al resto de... Tal vez Conrado puede confirmar, pero tengo entendido que hace unos días realizaron el primer trasplante hepático. Y tal vez Rafa nos puede contar un poco sobre su situación y su acceso a estos medicamentos. No. Bueno, pero gracias por contestar la pregunta, Carlos. Y hay otra, Gustavo Cifuentes, yo creo que ya acá está. Rafa, ¿nos escuchas? Sí, 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 acá estoy. ¿Podrías decirnos con respecto a la última pregunta que hace Stuart, cuál es la experiencia que tienen con N-acetilcisteína y con el trasplante hepático en tu país? Ok, ok. Realmente la presentación de Daniel, excelente, mucha ciencia detrás, me ha hecho recordar
el famoso Novorama de Roma, que hace tiempo no lo veía, está con mucha frecuencia y por otro lado, el escalonamiento que es muy importante, el famoso 150, 50, 100 para la primera hora, las 4 horas y las 16 horas primarias de manejo con este NAC. Eso es bien interesante, eso siempre les he hecho a los residentes, por lo menos siempre tratar de encontrar una forma de recordar las cosas. Entonces siempre decía 150, 50 y 100 al final. Y con eso sumábamos prácticamente todo el esquema de terapia dentro de las primeras 16 a 18 horas. Pero el tema es también al inicio, y preguntaba, ¿ustedes en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, tienen carbón activado? ¿Tienen acceso a carbón activado? En El Salvador, sí. ¿Sí? ¿Tienen? Sí. Daniel, ¿tienes en Guatemala este carbón activado? No estoy seguro, Rafa. Por eso quería preguntarle al doctor Rivera, pero creo que no está. Ok, porque ese es un problema. Lo que podía era activar el micrófono. Sí tenemos carbón activado, Daniel. Sí tenemos. Ok, porque eso es un tema bien agudo, por lo menos, y algo que siempre he discutido, ¿no? A veces aparece, yo también decía, las 3 horas, todavía no hay una recomendación clásica, lo que había era una recomendación en lo posible dentro de la primera hora, pero como alguien comentó, ¿cómo puedo reconocer yo en un paciente si tiene o no intoxicación por acetaminofén? En este caso, la única línea más o menos de seguridad va a ser hacer una buena historia clínica. Y la historia clínica en emergencia es clave para poder hacer el diagnóstico. Por otro lado, la pregunta de qué experiencia tenemos en trasplante hepático. La experiencia que estamos teniendo es bastante buena. Tenemos mucho trasplante hepático en pacientes programados. En paciente agudo es muy complicado, es muy complicado. Y generalmente a veces cuando tenemos un paciente en estadio 4 o estadio coma no identificado con daño hepático, el tiempo de espera a veces es dramático. Y creo yo que incluso nosotros tenemos que revisar un poco el tema de intoxicación por órgano fosforado, que es una de las principales causas de falla hepática, creo, para la región. No estoy muy seguro, pero es una de las primeras. Y la otra es una enfermedad inmunoprevenible que dramáticamente no todos se están vacunando, hepatitis A, y es otra de las cosas que tenemos que manejar. Entonces, el país realmente tiene disposición para trasplante hepático en niños. Tenemos un instituto que básicamente se orienta a ello y estamos teniendo a veces tiempos cortos, pero cuando tenemos un estudio programado, cuando tenemos paciente agudo, es bien complicado el acceso. Carlos, tu micrófono está apagado. Gracias, Rafa, y gracias, Conrado, por sus apreciaciones y por su información. Hay otra pregunta, Daniel. Dice Gustavo Cifuentes, en sistema de emergencia, antes de trasladar a un centro asistencial, ¿qué tratamiento inicial se puede administrar por una sospecha de intoxicación por acetaminofén? Pues la intoxicación por acetaminofén no requiere de ninguna intervención prehospitalaria. El problema es que, como mencionaba previamente, muchas de esas intoxicaciones tienen coingestas. Entonces, si el paciente se presenta con, digamos, niveles glicémicos muy bajos, se puede administrar dextrosa. Si presenta con intoxicación por opioides, que muchas veces se combinan con el acetaminofén, entonces podrían requerir de reversión con Narcan, con naltrexona. Pero la intoxicación por acetaminofén en sí no requiere ninguna intervención emergente prehospitalaria. Perfecto. Tal vez podrías aclararnos que estas
o reforzar la idea, con estas dosis de N-acetilcisteína es tanto para adultos como para niños, ¿verdad? Sí, correcto. Y son basadas en los kilogramos del paciente, entonces aplican tanto a pacientes pediátricos como adultos. Al igual que el normograma son niveles séricos de sangre, entonces aplican tanto a pacientes pediátricos como adultos. Correcto. Así que... Un comentario pequeño, Daniel. A mí me da mucho temor en la intoxicación por acetaminofén, el tiempo penumbra. Eh, Básicamente en la primera fase, que casi es 24 horas. Por ello es que es muy importante el dosaje temprano y tratar de ubicarlo dentro del nomograma de Romac para poder tener una actitud. Ustedes han visto que Gran Bretaña bajó sus umbrales para poder tener menos daño hepático. Estados Unidos durante todos estos años, a pesar de tener grandes casos, no baja sus umbrales. Esa es una gran diferencia con la escuela europea y la escuela americana. La escuela europea rápidamente tiene una actitud preventiva y de detección de daño. Recuerden que después de las 24 horas, recién nosotros estamos elevando marcadores de daño hepático y potencialmente en la fase 3 recién está apareciendo marcadores de daño renal. Entonces, por eso ese periodo penumbra para mí es crítico. Y si nosotros tenemos una alta sospecha de acetaminofén y no tenemos cómo dosar, hay que minimizar absorción y en este caso utilizar carbón activado. Yo siempre recuerdo la utilización de carbón activado cuando veo a los residentes. Si los residentes están llenos de puntitos rojos, o perdón, puntitos negros, es que han utilizado bien el carbón activado y el niño ha estado escupiéndolo durante el resto de horas. Gracias, Rafa. Sí. Ahora, también a veces el nivel de tratamiento no es tan importante porque, como mencionaba el doctor Rafa Escalante, es que no vamos a esperar al nivel de acetaminofén ni al ALT para iniciar tratamiento. Pacientes que llegan con una ingesta que pasó hace más de 8 horas, iniciamos el tratamiento inmediatamente, no esperamos. Yo no sé en El Salvador o Guatemala cuánto tarda un nivel de acetaminofén. Me imagino que depende mucho también de los recursos de enfermería que tenga un departamento de emergencia. Por ejemplo, ayer yo tuve un paciente que tardó más de 3 horas en acceder en tener acceso intravenoso y poder mandar exámenes de sangre. Entonces, en esos casos no hay que esperar los niveles y no hay que trazar el normograma para iniciar el tratamiento, sino que el normograma más bien se utiliza para saber cuándo detener el tratamiento. Y si los niveles son negativos, entonces ya el NAC que iniciamos hace unas horas, entonces lo podemos detener con seguridad sabiendo que el paciente no va a padecer de hepatotoxicidad. Correcto. Bueno, eso depende, como tú sabes, de las limitaciones de cada hospital. Entonces, tendrán o no es mucho más fácil las enzimas hepáticas, las transaminasas, que un nivel de acetaminofén. Mucho más fácil dosificarlo. Sí, lamentablemente las pruebas hepáticas, para cuando las pruebas hepáticas se elevan ya es demasiado tarde. Por Exactamente. eso es de que el nomograma no las toma en cuenta. Exacto. Bueno, Daniel, agradecidos desde la Asociación Salvadoreña de Emergencia por tu charla, por compartir el conocimiento nuevamente. Agradecer a todos los presentes y recordarles que el día 18 vamos a tener una nueva sesión académica de parte de la Asociación Salvadoreña de Emergencias con el doctor Manrique Umaña McDermott de Costa Rica, quien nos va a estar hablando de un tema que es muy de actualidad, de redes sociales a redes profesionales. La, la, el conocimiento abierto en la medicina de emergencia. Así que quedan cordialmente invitados para el día 18. Reitero mi agradecimiento, Daniel, nuevamente
Eres un gran abrazo y pues ya eres parte de la Asociación Salvadoreña de Emergencias. Gracias, Carlos, a ti. Siempre un gusto y un honor estar con ustedes. Así que muchas gracias a todos, les deseamos feliz noche y sigamos cuidándonos que esto todavía del COVID no termina. Feliz noche a todos. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a todos. Gracias, Daniel, por darme datos. Gracias a la Asociación Salvadoreña por permitirme estar acá. Siempre voy de los de intensivos, pero creo que la emergencia es la puerta grande de toda el área crítica. Muy bien. Los Gracias. felicito y muy buena conferencia. Gracias, Daniel. Chao. Chao.